Hola amigos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos una vez más al canal. Como veis, aquí tengo un paquete enorme que acabo de recibir y que esperaba desde hace bastante tiempo. Es del AliExpress, en el cual pues he hecho una compra de varias figuras que he visto que estaban realmente a buen precio y que realmente merecían la pena. Evidentemente, como siempre digo, no pueden ser figuras de gran calidad como son las que suelo subir habitualmente al canal. Pero en esta ocasión hay veces que para ampliar la colección, pues a mi modo de ver, figuras un poco secundarias, podemos adquirirlas por otros medios y pueden resultar económicas y unas ofertas realmente interesantes. Bien, vamos a abrir la caja, como estáis viendo, vamos a desplegar nuestra navajita y vamos a ir rompiendo a ver qué es lo que nos traen, porque como digo, es una figura, son figuras que pedí hace tiempo del AliExpress y ya no recuerdo bien cuáles eran. Sabéis que se tiran un poquito de tiempo al venir desde tan lejos, desde China, tiene que venir a Europa y demás, y pues ahora mismo no recuerdo qué figuras fue las que pedí. Bien, vamos a abrirla por aquí. Sé que eran bastantes figuras, como estáis viendo, eso sí lo recuerdo. Vamos a dejar la navajita por aquí y vamos a ir sacando poco a poco pues las figuras. Fijaros, aquí por aquí nos parece que este es Ulon, aquí nos aparece. Vamos a ir sacándolo poco a poco. Aquí otra figura de Gugu. Aquí está. Aquí pues tenemos a Pilar, fijaros. Interesante, realmente. También nos han embandado las cajas. Aquí tenemos a un Goku que es enorme. Fijaros este Goku. No me lo esperaba que fuera tan grande, la verdad. Es espectacular, qué bonito. Guapo, aquí sí que he acertado. Aquí vemos que vienen todas las cajas bien enlazadas. Yo suelo pedir las figuras en AliExpress con la caja. Luego quizá algunas las conservo, otras no. Pero suelo pedirlas. Fijaros, aquí otra figura. Aquí tenemos a Chao. Fijaros qué figuras más interesantes nos han llegado. Aquí una base. Aquí tenemos una figura de pues Vegeta. Esta creo que ya la tenía. Está repetida. Muy repetida. Y bien, vamos a pues un poco. Aquí vemos las cajas. Aquí de Vegeta. Esta caja es de Ulon. Presto. Esta otra caja que es de Pilar y de Chao. Ok, la vamos a dejar por aquí a un lado. Todas las cajas, fijaros. No las doblan así porque, como digo, vienen de muy lejos, vienen desde China y pues es fácil luego el unirlas. Evidentemente, para que no pille tanto espacio, lo suelen mandar de esta manera. Yo suelo, como digo, pues vale, coger la caja algunas veces es una tontería porque suele valer €1 por ahí aproximadamente de más, pero a mí me gusta conservar las cajas. Algunas pues evidentemente las desecho, si no pillaría mucho espacio. Bien, aquí pues tenemos otra caja de Bubu. Ahí lo tenemos, Majin Buu, aquí lo tenemos. Fijaros que es pequeñito este. Vamos a dejarlo por aquí. Y el que me ha sorprendido pues sinceramente es este. Este es espectacular, no me imaginaba que era tan grande. Realmente muy bonita esta figura de Goku cuando era pequeño, cuando empezó en la serie de Dragon Ball. Y pues que a los amantes de esta serie pues resulta que es imprescindible y va a quedar fantásticamente bien en nuestro setup este Goku. Chicos, ya lo veréis qué bien va a quedar. Vamos a abrirlo por aquí. Vamos a abrirlo con cuidado. Aquí lo tenemos prácticamente. Vamos a abrirlo aquí. Este plástico, fijaos que viene con su bastoncito. Aquí lo tenéis. Qué bonita esta figura de Goku. Fijaros la cola, qué bonita. Y aquí pues me he hecho un poquito de sangre al cortar por aquí. Y aquí pues el bastón, fijaros, el bastoncito que lo llevaría por aquí, se colocaría por aquí. Fijaros. Es interesante. Luego probaré para colocarlo.
Necesitaré utilizar las dos. Pero bien, es un plástico, evidentemente no es de una gran calidad, pero está bastante bien la figura. Fijaros qué grande, qué fenómeno de figura, qué bien el colorido. Como pues está bien, hombre, evidentemente. Para el precio que tiene este tipo de figuras queda bastante bien, pero muy lejos de las figuras de gran calidad que solemos pedir y que se alejan económicamente bastante. Todo esto pues no sé cuánto me ha podido costar, quizá no ha llegado todas estas figuras ni a 20 euros. Ha sido, no sé si han sido 20 euros o 30 euros, por ahí todas estas figuras han sido realmente interesantes. Bien, como digo, siempre lo dejaré todo en la descripción para que podáis acceder, si así lo deseáis, a comprar este tipo de figuras, siempre lo hago. Bien, fijaros por aquí, vamos a dejar aquí a Goku, a ver si se mantiene. Bueno, pues se queda bien, queda bastante bien, va a quedar en un setup bastante bien. Bien, aquí tenemos pues esta otra, vamos a abrirlas rápidamente. Todas, no nos vamos a extender al detalle en cada figura, porque pues no son figuras para expresar, para echarle mucho tiempo, ya lo sabéis. Bien, y esta figura pues bastante bonita, este plastiquito, pero fijaros qué detalle, qué bien detallado todo. Aquí tenemos nuestro Chao con el logo de su escuela. Fijaros, la escuela pues que era competidora de la escuela de Goku y Krilin, del maestro Muten. Fijaros, está bastante bien esta figura, que va a quedar bastante bien. Tiene algunos pequeños defectitos, por aquí está un poco sucio, pero bien, nada importante, y puede quedar bastante bien en nuestro setup. Fijaros qué figuras más interesantes. Aquí tenemos a Pilar, fijaros qué bonita esta figura también, y bastante grandes. Muy bonitas estas figuras realmente para el precio que tienen, y que van a quedar fantásticamente bien en nuestro setup. Muy sorprendido realmente, estas tres figuras me han sorprendido, estas me han defraudado, estas más pequeñitas, la de Majin Buu igual, pero estas, y aquí también tenemos a Ulon, fijaros, y se puede girar también, no sé si a estas también, sí, también podemos girar la cabeza y demás. Goku igual, sí, todas se pueden girar el cuerpo. Interesante, ¿eh? Podemos colocarle la postura ideal, abrir más los pies, cerrar más los pies, los brazos para arriba, para abajo. Interesante, ¿eh? Interesante, todas se pueden mover, y me ha sorprendido para el precio que he pagado por todas estas figuras. Realmente, aquí tenemos a Ulon, fijaros, pues que con sus bragas aquí en la cabecita, ya sabéis, las orejotas que tiene, fijaros. Este cerdito, bien, muy bonitas estas cuatro figuras, me han gustado, me han defraudado estas, quizá, pues porque son muy pequeñitas, y bueno, pues tienen que meternos algo. Aquí tenemos a esta figura de Majin Buu, que no sé lo que lleva aquí, como la etiqueta y el precio de la tienda, fijaros. Y bien, pues si no le prestamos detalle, pues bueno, la expresión es regularcita, es una figura pequeñita que puede quedar bien en un setup con muchas figuras en la parte de atrás o algo similar, pues donde la voy a poner. Pero pues es más pequeñita, evidentemente no son unas figuras tan grandes como suele ser. Pero aquí, bien, aquí lo tenemos también. Y aquí pues tenemos a Vegeta. Esta figura ya la tengo en el setup, esta figura de Vegeta. Creo que también me la colocaron en algún pedido que hice de alguna de estas figuras de AliExpress. Vamos a romper la base para poder sacarla. Fijaros que viene aquí esta pequeña base donde podemos colocar la figura de Vegeta. Mira, de Vegeta tengo muchos mejores figuras que esta, evidentemente, pero bueno, pues para añadirla a la colección, fijaros la expresión de Vegeta, pues que aquí tiene una serie de errores, una figura muy económica y no merece la pena echarle un poco de tiempo a esta figura para comentarla. Bien, amigos, fijaros estas cuatro figuras me han encantado, sinceramente. Estas cuatro figuras grandes, enormes, pues son bastante grandes, más de lo que yo creía. Fijaros, vamos a ver cuánto puede medir estas figuras. Vamos a ver cuánto puede medir esta. Unos 16 centímetros, esta de Ulon, 16 centímetros más o menos. Esta de Goku, pues aproximadamente unos 22 centímetros. Bastante grande, la verdad.
Y esta pues aproximadamente unos 17 centímetros. Por aquí la tenéis, esta de Pilar. Y Chao, que es más pequeñita. Fijaros, siempre ha sido más pequeñito. Chao, pues unos 16 centímetros. Bien amigos, espero les haya gustado este sencillo vídeo tutorial en el día de hoy. Como digo, en la descripción siempre os dejaré todos los enlaces para que si así deseáis y no queréis comprar figuras tan caras, que suele valer bastante, de estas más evidentemente de mucha más calidad, pero también económicamente muy caras, pues tenéis esta opción de poder tener figuras de Dragon Ball más económicas en el AliExpress. Y es cierto que tardan unos 10 días en llegar, a veces 2 semanas. Pero recuerdo que hace años se tardaba prácticamente un mes o 2 meses en traer figuras desde China hasta Europa y demás, en concreto España. Pero ahora se ha agilizado bastante el trámite de los pedidos y, como digo, pues me ha llegado aproximadamente en unos 10-11 días este tipo de figuras. Y nada, muy contento con ellas, voy a colocarlas aquí en el setup y sin nada más, chicos, me despido. Si les ha gustado el vídeo, como siempre digo, sería de agradecer, le dieran un like, se suscribieran al canal, para mí sería muy importante. Y como digo ya, sí, me despido hasta los siguientes vídeos tutoriales. Chao amigos, adiós. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you.